Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy estaremos hablando del tema octavos mensajeros. Dentro de las advertencias y profecía misma que el apóstol Pablo, apóstol y profeta, nos deja en sus epístolas, encontramos que él habla acerca de hombres perversos. Él les llamó lobos rapaces. Estos que se introducen o que entran dentro de la comunidad del mensaje de la hora con un propósito, con el propósito de atraer discípulos hacia sí mismos. Hoy en el tiempo final vemos esto como algo que está sucediendo. Hemos tenido en el siglo XX la manifestación del ministerio profético de William Branham, quien nos deja un mensaje, y posterior a el fallecimiento del ministro, encontramos que se han levantado nuevamente dentro del compañerismo, dentro de la comunidad del mensaje de la hora, hombres hablando cosas perversas, ¿me entiende? Hechos 20, 29, 31 dice: porque yo sé esto, que después de mi partida, dijo el apóstol, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. También de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar sobre ellos a los discípulos. Por tanto, velad, dice la recomendación apostólica, recordad que durante 3 años no cesé de amonestarlos a todos, noche y día, con lágrimas. Ahora, ¿quiénes son los octavos mensajeros? Ellos son hombres dentro de este compañerismo del mensaje de la hora. Ellos podemos encontrar entre ellos gente a veces muy sincera, pero con un trasfondo engañoso. Es decir, ellos vienen con engaño. Ahora, ¿quiénes son los octavos mensajeros? Los octavos mensajeros son aquellos que aparecen hoy, y los vamos a reconocer por la característica principal, que es la de traer un nuevo mensaje y decir que son mensajeros, ya sea para una generación o ya sea para una dispensación o para el tiempo final. Para efecto también reconoceremos que estos octavos mensajeros, hay una categoría de ellos que lo vamos a encontrar en aquellos hermanos que están dentro de lo que es el liderazgo. Estos se levantan como entre hermanos dentro de los compañerismos locales. Generalmente a veces puede ser el evangelista, el maestro, el pastor, con una enseñanza propia. Dicen ellos: el Señor me reveló a mí algo nuevo, cambios, y todo esto viene en el tiempo final en forma sutil. Son seductores, son engañadores. Estos que vamos a identificar como dos categorías: los que se levantan diciendo que son mensajeros y que tienen un mensaje nuevo, y dentro de las localidades aquellos que dicen enseñanza nueva. Para hablarnos del tema de los octavos
mensajeros. Vamos a estar compartiendo acá con el hermano de Chile, Emmanuel Carrasco. El evangelista nos estará dando más cosas por revisar en cuanto a esto de los octavos mensajeros. Bienvenido, hermano Carrasco, adelante. Dios les bendiga a todos ustedes, amados hermanos. Bueno, el tema de hoy es muy importante porque justamente es un tema muy actual. Los octavos mensajeros. Lo podemos ver identificados en Mateo capítulo 24, versículo 24. Dice así la palabra del Señor: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si nos damos cuenta, la Biblia nos señala de que serán falsos cristos y falsos profetas. Profetas son predicadores. Pero donde dice falsos cristos, Cristo significa también, tiene una tipificación de Mesías. Entonces son personas que tienen un trastorno mesiánico en ellos. Ellos piensan que son el mismo Jesucristo velado en carne. Es tremendo porque el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, capítulo 1, dice, voy a leer totalmente desde el 26 hasta el 32, dice: por esto Dios entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí recordemos que mujeres es iglesia. Entonces la mujer se está yendo en contra de su propia naturaleza. Y dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjese lo que sucede aquí, Dios los entregó a una mente recta para hacer cosas que no convienen. Entonces, los octavos mensajeros, todos estos adúlteros espirituales, fue por causa de que la propia gente, las propias iglesias, estaban dejando su uso natural, y Dios mismo les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué son las cosas que no convienen? Evidentemente cayeron en idolatría, cayeron en el rechazo al propio Señor Jesús. Y esa es una mente reprobada, una mente en la cual no está en su estado cabal. Y es lamentable, pero la situación actual de las masas, muchas masas que están en el mensaje, hay un hedor de idolatría. Hay un hedor de idolatría. Si no idolatran al hermano William Branham, pues idolatran a su pastor, el cual es un nicolaita. Recuerdo cuando era un niño, un pastor de renombre acá en Chile cayó en adulterio, y una hermana en aquel tiempo dijo: si mi pastor se va al infierno, me voy con él. Imagínense, ella estaba dispuesta a perder el galardón eterno, estar con Jesucristo por la eternidad, y prefería rechazar a Jesucristo en la eternidad, pero quedarse con su amado pastor adúltero en el infierno, en el lago de fuego. ¿Qué forja eso? Lo forja una mente reprobada, lo forja una mente la cual no está en su estado cabal. Y eso es a raíz justamente de la idolatría, es a raíz de la manipulación que ejerce el nicolaísmo, la manipulación que ejerce los octavos mensajeros, porque eso es lo que quiere lograr este octavo mensajero. El octavo mensajero son aquellos que se ponen como la piedra de corona, se ponen como la cabeza, la cual debería ser Cristo, pero ellos dicen ser el Cristo. Entonces, la idolatría hacia William Branham está vigente. Hay muchos idólatras hacia William Branham,
Pero ahora hay otros que no están idolatrando a William Branham, pero están idolatrando a estos hombres que ellos señalan ser hombres de renombre en el mensaje y se señalan como, por así decirlo, el último ministerio que llevaría a la esposa al rapto. Entonces, ellos son como la serpiente antigua. Ellos son como la serpiente antigua tratando de quitarle la esposa a Adán. Estos son unos ladrones, son unos adúlteros. Sin embargo, ellos se tomarán de ciertas citas, tendrán un fundamento como referencia para forjar su falsa doctrina. Bueno, está escrito en la escritura de que Dios envía un poder engañoso para que crezca la mentira. Y el hermano Branham en ciertas ocasiones da a entender de que él estaba poniendo una plataforma para alguien más, de que su ministerio era el fundamento para otro. Lo podemos ver claramente en el mensaje Preguntas y Respuestas de 1961, en donde dice el profeta: pero déjenme decir esto, que sí vendrá un mensaje, y vendrá un mensajero. Entre paréntesis, el profeta está hablando en futuro, no está hablando, por así decirlo, en su actualidad. Sigo diciendo el párrafo. Yo creo que si este ha de ser un hombre, entonces será alguien que vendrá después de mí. Entonces, fíjese, el profeta se está excluyendo de ser este mensajero. El profeta está diciendo, vendrá después de mí. Sigo mencionando el párrafo. ¿Ven? Será. Pero este mensaje que estoy predicando es el verdadero mensaje para este día y es el último mensaje. ¿Ven ustedes, hermanos, lo que estoy diciendo? Los estoy poniendo a todos ustedes en el mismo lugar donde yo estoy. Que ustedes están igual tan metidos en esto como lo estoy yo. Ustedes son mensajeros, este mismo mensaje. Fin de la cita. Bueno, en esta cita tenemos dos cosas. Que el profeta está diciendo que vendrá un mensajero después de él y está incorporando a la novia de Jesucristo en el mismo, por así decirlo, en el mismo peldaño, en el mismo pedestal donde está el hermano William Branham. Porque nosotros también seríamos mensajeros de este mismo mensaje. Muchas personas dicen mensajero William Branham, pero están olvidando de que la novia de Jesucristo, ella será la voz final en la edad final. Eso también dice el profeta. Y no creo yo eso porque solamente lo diga el profeta, sino que porque la Biblia dice que el espíritu y la esposa sea la esposa. Con esta Biblia, la esposa también tiene un mensaje, la cual procede de la propia escritura. Esa es la gran mitología o la gran falacia que tienen los octavos mensajeros. Un octavo mensajero, que yo he visto a varios, he leído de varios, la cualidad y la característica fundamental que tienen ellos, aparte de tener un nivel de narcisista tremendo, es que ellos niegan la escritura. Y ellos, tal cual como Joseph Smith, que fue el fundador del mormonismo, tienen que sacar una Biblia nueva, tienen que sacar una nueva luz, tienen que sacar algo que no está fundamentado en la Biblia, tampoco en el mensaje. Entonces, ya está obsoleto. O sea, Philip Cacó dice que el mensaje es carroña. O sea, no tiene ningún respeto. Es más, este movimiento ha quemado Biblias, ha quemado mensajes. Y bueno, de tales atrocidades
quiere decir de que él no tiene ningún respeto por la palabra del Señor, no tiene ningún respeto por el mensaje. Y bueno, tales cosas solamente pueden proceder de alguien, de Lucifer mismo. Es Lucifer el cual está manipulando a este sujeto. ¿Por qué? Porque ningún profeta denigró, ningún profeta habló mal, ningún profeta contradijo a otro profeta. El hermano William Branham dijo que el mensaje para Abraham no podía ser el mensaje que recibió Noé, está claro. El mensaje que recibió Abraham no podía recibirlo David, etcétera, etcétera. Pero ni Abraham, ni David, ni Pablo, ni ninguno de ellos dijeron esa parte de la escritura no nos sirve. Esa parte de la Torá, de la Biblia, eso hay que sacarlo, hay que romperlo y tirarlo a la basura. Nunca, jamás. Ningún profeta viene y desacredita a otro. Si nosotros notamos a Pablo, cuando empieza a decir por la fe Abel, por la fe Abraham, por la fe Enoch, por la fe, y empieza a nombrar a varios por la fe. Pablo empieza a nombrar a varios, y por ejemplo, dice Pablo por la fe Abraham. Y fíjese que primeramente Abraham, cuando Dios le dice, vas a tener un hijo, Abraham se ríe, le causa gracia porque dice, ¿y cómo yo, un hombre anciano? O sea, no fue tan solo Sara la que se rió, fueron tiempos distintos. Está en su Biblia, léala. Pero sin embargo, Pablo no se fija, no toma el error de Abraham, sino que Pablo después toma la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque el error de Abraham no es algo, tiene un principio y un final, no es algo eterno. Pero la fe de Abraham, la cual es revelación, la revelación es la eterna. La revelación no tiene principio y no tiene fin, la revelación va desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, concluyo de que cualquier hombre que niegue la Biblia, que niegue el mensaje, cualquier hombre para avalar su ministerio que niegue la escritura, es Lucifer mismo. Es el propio Lucifer. Y ya que estén diciendo que son un octavo mensajero, ya le están agregando la palabra. Porque en el candelero de oro, que está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, esa lámpara de 7 brazos, para que me entiendan bien los hermanos, son 7 brazos, no son 8, no son 9, son 7 brazos. Y fíjese que los israelitas, los judíos, ellos tienen varias celebraciones, celebran Hanukkah, celebran tienen varias fiestas. Y ellos, fíjense que ellos tienen un candelero no de 7 brazos, sino que de 9 brazos. 9 brazos. Y qué extraño, uno dirá, qué extraño, ¿de dónde saldrá 9? ¿Qué será 9? Bueno, a ellos no les ha llegado la revelación de los 7 ángeles a las 7 iglesias. Pero sí tienen bien en cuenta algo. Que ellos están esperando un movimiento profético para sus vidas. Ellos en su celebración del Pesaj, ellos tienen una silla. Tienen una silla la cual nadie puede sentarse. Es la silla para el invitado especial, definen ellos. ¿Cuál es el invitado? El profeta Elías. Es el profeta Elías. Esto es creencia judía que está hasta el día de hoy. Ellos esperan al profeta Elías siguiendo la profecía de Malaquías. A ellos no les ha sido revelado de que el séptimo ángel, Malaquías 4:5, ya cumplió su ministerio. Pero volviendo al candelero de 9 brazos, ellos esperan un movimiento profético. Fíjense, nosotros tuvimos 7 mensajeros, pero para el pueblo de Israel, ¿cuántos mensajeros vienen? ¿Cuántos profetas vienen? 2 más. Si nos damos cuenta, que tengan ellos 9 brazos, quiere decir justamente
los mensajeros que vendrían a la tierra en todo este periodo después de Jesús. Falta para el pueblo de Israel que Moisés y Elías vengan a la escena. Entonces, fíjese, 7 brazos tiene el candelero nuestro, pero 1/8 gentil. ¿Cabe en la ecuación? No. Los únicos profetas que pisarán esta tierra, y profetas mayores me estoy refiriendo, profetas mayores serían Moisés y Elías. Hay algunos que por citas del profeta, que se tomó para sí William Soto Santiago dicen, no vendrán en verdad 2 testigos a Israel, sino que en verdad será un solo hombre, que en él estará la unción de Moisés y Elías. ¿Pero por qué ven 1 y no 2? Porque le presentan una cita de que nunca el lector ha estado con 2 profetas mayores. Nunca. Entonces William Soto Santiago se dan cuenta, Elías ya vino aquí a la tierra. Ahora debe prestarse Moisés. Bueno, todo eso tiene falencias escriturales, porque la Biblia menciona que son 2 olivos, en Zacarías, en Apocalipsis dice que son 2 testigos, y de esa forma no se derrumba toda la ecuación, porque no podemos decir de que Elías venía a los gentiles. Elías tiene que venir a los judíos también. Entonces ahí está la gran situación. Hay algunos que concluyen no, es que el profeta estaba mencionando justamente a 2 profetas mayores. Moisés es un profeta mayor y estos concluyen, pero Elías no fue un profeta mayor. Ellos dicen eso. ¿Por qué dicen eso? Porque un profeta mayor, ¿cómo se diferencia en la escritura? Un profeta mayor es aquel que presenta un libro y es bastante extenso el libro. Moisés fue un profeta mayor porque escribió 5 libros. Otro profeta mayor, ¿cuál tenemos? Ezequiel, Jeremías, Isaías, Daniel. Sus libros son bastante extensos. Libros de profetas menores, bueno, ahí tenemos a Jonás, Ageo, etcétera, etcétera, Habacuc, todos esos libros de profetas menores. Y Elías, algunos dicen, Elías, ¿qué libro escribió él? ¿Qué libro escribió Elías? Pero bueno, me extraña esa manera de pensar, porque Juan el Bautista para el Señor Jesús, lo cual es el absoluto, para el Señor Jesús dijo que Juan el Bautista era el profeta más grande que había existido. Y por favor, nómbreme el evangelio de Juan el Bautista. O sea, para Jesús es el profeta más grande. El espíritu de Elías es un profeta mayor. O sea, el propio William Branham, fíjense todo el mensaje que trajo. Es un profeta mayor. Y estos 2 profetas mayores estarían para los judíos. Por lo tanto, el falso ungido, que ya está muerto, ya debe estar ardiendo en el infierno, William Soto Santiago, no cumplió su profecía, su falsa profecía. Es más, fue a tal grado el engaño que cayeron muchos que ahora ni siquiera están esperando el retorno de William Branham, están esperando el retorno de William Soto Santiago. Fíjense qué ridiculez más grande. O sea, no voy a perder mi tiempo a refutar el retorno de William Soto Santiago. No voy a perder mi tiempo porque ya no... refutando el retorno de William Branham, sí, me voy a dar el trabajo. Hay algunos que se pueden perder por ahí malinterpretando citas, dislocando citas del mensaje, etcétera, etcétera. Pero el retorno de William Soto Santiago, el retorno de un falso ungido, ¿para qué perder el tiempo? Ahora, como el hermano Gerber decía, hay algunos octavos mensajeros que pueden ser como más notorios, que pueden tener más adeptos internacionales, y hay otros que pueden ser un referente puntual en una iglesia local. O sea, la propia hermandad está tan desesperada
por idolatrar al hombre, ellos anhelan tanto el nicolaísmo que ellos mismos idolatran a sus pastores. Y los pastores mismos, muchos de los pastores sin el Espíritu Santo, contribuyen en esto. Yo he oído que pastores dicen, los pastores somos la puerta. O sea, ellos están tomando el lugar del Señor Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta. Entonces, cualquiera que tenga ese falso espíritu, esa esquizofrenia mesiánica que se crea en Mesías, ese es el espíritu del serpiente antigua, tratando de llevarse consigo a los creyentes manufacturados, porque el creyente verdadero nunca va a caer en estas falacias, nunca va a caer en estas tonterías. Y la idolatría ha caído a tal grado en el mensaje que, bueno, algunos dicen, bueno, es pasable que idolatran al profeta, o fíjense, tremendo ministerio que tuvo. Y fíjense ahora, octavos mensajeros siendo idolatrados, siendo de que no tienen ninguna clase de vindicación. Dios no les vindica para nada. No tienen, muchos de ellos dicen, no, si se han hecho milagros y algo y cosas por el estilo. Pero estoy seguro de que muchos de ellos hablan más del fanatismo que de la veracidad. Hoy en día, incluso al hermano José Braham como su octavo mensajero, y han dicho, él es el líder del fin. Sin embargo, tenemos en el mensaje que el profeta dijo que el líder del fin es el Espíritu Santo. El líder del fin no es un hombre, no es una organización, es el Espíritu Santo. Fíjese, ¿por qué creen esto de los octavos mensajeros? De que ellos están puestos en la historia, de que ellos son parte de, por así decirlo, de algo de renombre. Porque al profeta se le preguntó, ¿la novia tendrá un ministerio en el tiempo del fin? Y el profeta dijo que sí tendría un ministerio en el tiempo del fin. El profeta dijo otra frase, dijo que la novia sería la voz final en la edad final. El profeta dijo que el poder que está en la novia levantaría a sus hermanos. Y ahí quiero aclarar esa cita. No es que la novia diga, levántense. No. El poder que está en la novia es el propio Espíritu Santo, es un poder sobrenatural. Es la persona del Espíritu Santo quien levantaría a nuestros hermanos. Pero ¿por qué creen los octavos mensajeros que están, por así decirlo, ellos quieren quedar plasmados en la historia de los enviados, los referentes, de los líderes en el tiempo del fin? Porque justamente, como ya hay una cita, el profeta da algunas citas en donde una persona con cierta tendencia, con cierto pensamiento, con esta cierta tendencia al mesianismo, cae en eso. Y en esto también quiero recalcar de que ya hice un programa con el hermano Herbert, de que no todo lo que dijo el hermano William Branham es un así dice el Señor. Fíjense en esto, fíjense en esta cita. La más grande batalla jamás peleada, 1962. El profeta dice, es tiempo que otro hombre de Dios surja. Es tiempo de que aparezca un Elías. Es tiempo que algo acontezca. Fíjense en esta cita. El profeta se ajena a que sea este hombre. El profeta dice, es tiempo que otro hombre de Dios surja. O sea, él está hablando de que él era un hombre de Dios que estaba ahí enfrente. Pero ahora el profeta dice, es tiempo que otro hombre de Dios surja. Para aquellos ortodoxos que dicen, lo que dijo el profeta William Branham en mi absoluto, bueno, él debe estar creyendo de que otro hombre de Dios va a surgir, si es que en verdad tiene comprensión de lectura y lee lo que está en esta cita. Pero como ellos, los que consideran que el hermano William Branham
eso absoluto, bueno, ellos tienen a una tendencia idólatra tremenda, que a pesar de que lean esta cita, ellos dirían, no, si William Branham es mi Dios y solo play y cosas por el estilo. O sea, ellos se quedarían con William Branham a pesar de que leerían esta clase de citas. Yo, que no soy un idólatra del profeta William Branham, y el hermano Herbert también, podríamos concluir que el hermano William Branham solamente tuvo una equivocación. En referencia a que otro hombre de Dios surja, porque el profeta estaba diciendo, es tiempo de que aparezca un Elías, como si no estuviese vigente el ministerio de Elías en aquel momento. Sin embargo, estamos hablando de 1961. Y para muchos, dicen, que el ministerio de Elías comenzó en el 63. O sea, y muchos tienen esa mala conclusión de que desde 1947 hasta 1963, o sea, en ese lapso de tiempo, prácticamente esos sermones no sirven para nada, y están en un error, evidentemente. Traen muchos distintos sermones, pero ¿cuál sería el equilibrio más acertado? Es que el profeta estaba hablando prácticamente de sí mismo, porque dice, es tiempo de que aparezca un Elías. Y el hermano William Branham es el cumplimiento de Malaquías 4:5. El Elías que traería la restauración de los corazones de los hijos a los padres. O sea, esa cita estaba hablando del propio ministerio del hermano Branham. Entonces, ahí vemos algo. Que cada persona, con el espíritu que esté reinando en aquella persona, esta cita la vería de diferentes modos. El octavo mensajero, ¿cómo leería esta cita? Es tiempo que otro hombre de Dios surja. Y Philip Cacón, William Soto Santiago, David Ower y tanto, se le ataron el pecho. ¡Oh! Está hablando de mí. Ah, sí, soy yo. U otra persona, quizás no, ni siquiera sea este propio octavo mensajero, pero quizás sea una persona con una unción satánica y diga, es tiempo que otro hombre de Dios surja. ¡Ah! Ahí tengo mi precioso profeta, José Branham. Aleluya, aleluya. El nuevo octavo, el tiempo del fin. El nuevo profeta mayor. Y le dice que el hermano José Branham es un profeta mayor. O sea, qué mal. Esa clase de profeta piensan que Dios tiene, esa clase de profetas mayores, ¿usted piensa que Dios tiene? O sea, sin vindicación de un movimiento sobrenatural. O sea, un profeta mayor siempre trae señales vindicadas por Dios mismo. El hermano José Branham, yo he escuchado varias de, por así decirlo, sus preliminares, que son como pequeñas predicaciones. Y esto quiero decirlo con el mayor respeto que pueda tener. El hermano José Branham no es un maestro. El hermano José Branham no es tan entendido en las escrituras. Quiero ser lo más respetuoso posible. El hermano José Branham nunca le he visto traer una aclaración, una conexión de escrituras al muy estilo que hacen los maestros de la Biblia o el Antiguo Testamento o algo por el estilo. Solamente él dice, a él oíd, y pone la foto del hermano Branham. Pone la foto del hermano Branham y dice así, a él oíd. Y la apunta la foto, esta foto. A esta foto dice, a él oíd, a él oíd. Y esa ya es una falsa doctrina. O sea, solamente hay que escuchar o leer los mensajes de a él oíd y nos daremos cuenta de que
ese mensaje no va dirigido a William Branham, va dirigido al Señor Jesucristo. El Padre Celestial apuntó a Jesucristo, dijo, este es mi Hijo amado, a él oí. Entonces, vuelvo a recapitular. El octavo mensajero y las personas, este club de fans, club de fanáticos, van a leer estas citas de mala forma. Fíjense en esta cita, poniéndonos al lado de Jesús 1962. Dice así, bien, si yo pensara que hubiera una denominación o algún otro grupo de creyentes que tuviera algo mejor de lo que nosotros tenemos aquí, hermanos, yo desearía unir este pequeño cuerpo con eso rápidamente. Fíjese lo que dice ahora el profeta. Dice, yo he esperado, yo he anhelado, he estado bajo expectativa y he creído que uno grande aparecería algún día, o quizás el gran profeta que he mencionado vendrá. El Eliseo, dice el profeta. Yo siempre he creído y pensado que tal vez, o quizás, yo viviera para ver el día que, cuando yo pudiera cambiar, cuando yo viera a aquella persona levantarse en la escena, entonces yo podría tomar mi pequeña iglesia y decir, hermanos, este es el hombre que hemos esperado. Este hombre, él es aquel. Yo he esperado aquello. Y si en realidad aquello ha pasado, entonces estoy esperando para decir desde aquí arriba, hermanos, este es aquel. Viniendo de aquí, ¿ven? Y yo quiero ver que la iglesia permanezca así. Fin de la cita. Fíjense, hermanos que son, que creen que el hermano William Branham es absoluto. Fíjese, el profeta está diciendo aquí que está esperando a un hombre para decirle, este es a quien debemos seguir. Y el profeta dice, estaba esperando a aquel que vendrá, el Eliseo. Ya, aquí podemos tomar esta cita de dos formas. Sabemos que aquel que venía después del profeta es la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es un poder, no es una sensación. El Espíritu Santo es una persona. El profeta menciona a la persona del Espíritu Santo. Y el profeta dice que está esperando al Eliseo. Aquí tenemos dos formas de pensarlo. Una, el profeta dice que sí, en muchos mensajes dice que debía venir el Elías en el tiempo del fin. Pero ahora dice Eliseo. Uno podría tomarlo como que el profeta se equivoca. En vez de decir Eliseo, quería decir Elías. O definitivamente el profeta quería decir Eliseo. Pero fíjese que tremendo. Si nosotros tomamos que el Antiguo Testamento es una sombra de las cosas venideras, si el Antiguo Testamento, lo que aparece en la Biblia, es una sombra, pues tiene relación que el profeta esperó un Eliseo. Porque fíjense de que Elías Tisbita, casi al final de su ministerio, él unge a Eliseo. ¿Y quién es Eliseo? ¿Quién es Elías? ¿Quién es Eliseo? El profeta dice, Elías, ¿se dan cuenta? Elías, Jesucristo, Eliseo, la novia. Y el profeta, porque Elías es Elijah, Eliseo en inglés es Elisha. Y el profeta dice, ¿se dan cuenta cómo hasta sus nombres se parecen? ¿Pueden ver a Cristo y la iglesia, a Cristo y la novia? Entonces, si el profeta estaba diciendo, vendrá un Eliseo, y yo quiero decir a mi pequeña iglesia, aquí tenemos que seguir, aquí tenemos que ir. Bueno, ¿quién es el Eliseo? Eliseo es el cuerpo místico de Jesucristo, el cual está lleno del Espíritu Santo. O sea, no es un ministro aislado que diga tener la verdad. No es
una iglesia aislada que diga tener la verdad. Es un cuerpo en donde Pablo lo explica muy bien, es un cuerpo compuesto por muchos miembros. O sea, es un cuerpo, es un ejad, es tal cual como se explica la deidad. Dios es uno, pero Dios es uno, es el Señor Jesucristo. Y Dios, ¿cómo se compone? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así lo declara Juan. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y Juan dice, y estos tres son uno. Entonces es un Dios tripartito. O sea, nosotros somos uno, una persona, pero compuesto de cuerpo, espíritu y alma. Pero somos una sola persona. ¿Y cómo es el cuerpo místico? El cuerpo místico está compuesto por muchos miembros. El profeta dice que el cuerpo místico, la nave, está compuesto de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero no crea que por decir eso el profeta, Dios pone solamente a los ministros como parte del cuerpo místico. No, toda la nave en general, incluso el laico lleno del Espíritu Santo, forma parte de esta escritura. ¿Por qué? Porque la vida del creyente es una predicación también. La vida del creyente, la vida de incluso de una hermana, puede predicar mucho mejor que ese ministro en adulterio, que ese ministro predicando falsas doctrinas, que ese reprobado, depravado, octavo mensajero que digan los amenes van para mí. O sea, es tremendo. La vida del creyente es una predicación. Entonces, el Eliseo de este tiempo, fíjese lo que dice el solo cinta. El Eliseo de este tiempo es José Braja. Eso es falso. El hermano José Braja nunca se ha declarado él como un octavo mensajero. Nunca. Él ha dicho, yo soy parte del ministerio quíntuple. A pesar de que yo intuyo de que él en verdad no cree mucho en el ministerio quíntuple. Porque él dice, un ministerio quíntuple solamente tiene que apretar play para hacer un verdadero ministerio quíntuple. Eso no es creer en el ministerio quíntuple, porque el ministerio quíntuple predica la palabra. Es alguien que deja su humanidad y que el Espíritu Santo tome el control y que sea el propio Espíritu Santo quien esté incluso revelando los corazones en esos momentos. Porque yo mismo en ocasiones he predicado cosas que no he estudiado, no tengo mis notas y cosas van saliendo. ¿Por qué? Por la necesidad del pueblo en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Continúo en un momento más. Quiero preguntar al hermano Herb qué opina de lo que hemos estado tratando. Bueno, creo que todo esto queda enmarcado dentro de esta categoría de programas que hemos estado haciendo, donde hemos estado hablando de ismos. Prácticamente esto de los octavos mensajeros, las personas que dicen venir con un nuevo mensaje, cambiando el evangelio de Jesucristo, mostrando así que todos estos movimientos, todo esto que está alrededor de lo que es los octavos mensajeros, es prácticamente la actividad del espíritu anticristo dentro de lo que es esto del compañerismo, ¿verdad? Y de hecho pues sabemos que si recibimos la revelación de los dos espíritus en cooperación dentro de la comunidad del mensaje de la hora, vamos a ser gente victoriosa, por lo que vamos a enmarcar lo descrito por el evangelista dentro de lo que es la actividad espiritual de un espíritu dentro del mensaje. Las escrituras nos dicen en Marcos 3, 24 al 27, dice lo siguiente: si un reino está dividido contra él mismo, el tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin.
Y en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros odios, contiendas, disensiones, ¿acaso no sois carnales y andáis como hombres? Esto nos habla de una condición, y la actividad alrededor de los octavos mensajeros no es más que la actividad del Espíritu Santo entrando en el mensaje para dividir. Satanás sabe que una casa dividida contra sí misma no permanece. Además, Satanás primero, para poder entrar, tiene que hacerse un espacio para poder ingresar al compañerismo. Entonces, ¿de qué manera él lo hace? Bueno, a través de estos falsos ministros, estas falsas enseñanzas, estos ismos que nomás llevan la misión de crear división dentro del mensaje de la hora. La razón por la cual de que algunas personas están detrás de estos octavos mensajeros es por la simple razón que explicábamos en un programa anterior con el hermano Emanuel Carrasco. De hecho, era la ignorancia misma de el fundamento, las instrucciones cristianas, las bases fundamentales cristianas, la ignorancia al mensaje traído por William Branham. Es decir, estas personas ignoran, o algunas tienen la información equivocada, no tienen la información correcta, no tienen exactamente lo que dice la palabra, porque lo desconocen. Ellos malentienden las cosas, malentienden las citas, malentienden al ministro cuando habla acerca de que venía otro después de él, y a otros simplemente como un hecho de rebelión, trayendo para ellos mismos el hecho de ser adorados como mensajeros. Como bien citó algunos nombres el hermano, el anticristo Cacú Philip, por ejemplo, es un total anticristo. Soto Santiago, ¿verdad? Y otros, el Moisés de Perú, que mencionaba el hermano Mervis Carrasco, el que está en Nicaragua, ¿verdad? Con ese movimiento de los eternos. Todos estos octavos mensajeros, la razón por la cual estas manifestaciones, que son, como digo, el mismo espíritu anticristo, es Satanás haciéndose un espacio para crear división dentro del mensaje. Él sabe que si nos dividimos, esto no va a permanecer. Entonces, el punto ahora es que la gente que sigue a estos octavos no tienen la revelación, no tienen la solidez escritural, no fueron restaurados, vueltos a Cristo, sino que estos simplemente escuchan y creen a espíritus seductores de hombres perversos que para acarrear, para llevar, para atraer sobre ellos lo que son los discípulos, ellos vienen hablando toda perversidad. Como tal, Satanás lo hace mintiendo, ¿verdad? Y algunos, como bien el hermano Emanuel apuntaba, con movimientos locales, como el movimiento local de Jeffersonville, Indiana,
donde ¿cómo se llama? Una persona viene diciendo de que con enseñanzas falsas, mintiendo, y estos seguidores elevándolo a la categoría que todavía no tiene, porque no reúne los requisitos bíblicos necesarios para tener la validez de ser llamado un profeta. Cometen el pecado de orgullo, elevándolo a esa posición, diciendo el profeta Joseph Braham. Ahora, todo esto de los octavos mensajeros, dijimos, esto no es más que lo que ya hemos apuntado, es un ismo más, son ismos con propósito. Con propósito, guarde eso, ponga atención. El propósito de estos ismos es crear división. ¿Qué es lo que se logra cuando se crea la división? El espíritu de división divide a causa de magnificar diferencias. Pequeñas diferencias entre hermanos. Reciente tuvimos dos diferencias entre dos hermanos, hermano Mervis Carrasco y hermano Serafín Roldán, que hemos tenido que indagar cuáles son las razones, pero ese es Satanás obrando, haciendo que un lado tome una cita y el otro otra cita, ¿verdad? Y creando el conflicto. Y si dejamos, Satanás va a hacer que esta diferencia llegue hasta que exista odio entre los hermanos, y Mervis va a estar odiando al hermano Serafín porque no cree igual, y porque dijo esto, porque hizo lo otro. Pero no es más que eso. Es que mire, esta influencia, este espíritu viene para llevarnos, mantenernos en un estado espiritual necesitados de que se nos vuelva a predicar la salvación, porque al parecer, con toda esta influencia de ismos y octavos mensajeros, algunos han llegado a estar en posición de pérdida, perdidos, perdieron la brújula. ¿Por qué? Porque no son guiados hacia Cristo, a quedarse en Cristo, a permanecer en las palabras de la sana doctrina. Recuerde, Jesús dijo, esta doctrina no es mía. Los apóstoles dijeron, esta doctrina no es mía. Sabemos que William Branham sabía de que el mensaje no era de él, sino que esto venía directamente de Dios al hombre. Por ende, todo lo que viene directamente de Dios es sano, sana doctrina. La sanidad estará en la unidad permaneciendo en el mensaje original traído por los apóstoles de Jesucristo y los profetas de Dios. ¿Me entiende? Y ya con estas variaciones o derivaciones, mensajes derivados, adulterados, son adulterio. Esto es lo que estos nuevos mensajeros ofrecen a la iglesia. Si bien dijo el hermano Emmanuel, y es que realmente estos contradicen las mismas escrituras, porque si usted mira Apocalipsis 2 y 3, vemos que existen 7 edades. 7 en la numerología es perfección. 7 plagas, 7 truenos, 7, 7, 7. ¿Me entiende? 7 mensajeros a las edades. ¿Por qué no hay un octavo? Porque no hay otra edad. Las edades terminan en
la séptima edad de la iglesia, la cual termina con el rapto de la iglesia. Dios no va a tratar nada más que lo que ya trató con la iglesia. No hay ninguna expectación, no estamos en espera de algo más. ¿Por qué? Porque el canon bíblico nos dice que ya no hay otro mensajero. Y ese es el punto cuando nosotros tenemos que filtrar las cosas por las escrituras. Tenemos que revisar el marco legal para validar las cosas. ¿Me entiende? Entonces, si las escrituras no nos muestran a otro mensajero, tenemos que atender la Biblia. Simplemente. No hay vuelta de hoja en esto. Es algo simple y sencillo. Por lo que vamos a ir viendo en este programa de hoy acerca de estos octavos mensajeros, primeramente vamos a descartar la idea totalmente, sin especulaciones. No habrán octavos mensajeros. Por favor, anótelo, que no se le vaya a olvidar. Eso es totalmente la verdad, y estamos en Hablemos Claro, y aquí hablamos claro, hablamos la verdad. Entonces, que se acabe toda expectación por algún nuevo mensaje. Ahora, cualquier pastor o enseñanza o movimiento que esté saliendo, como el movimiento denominacional de solo cintas, que se está levantando, será, aunque sea muy sutilmente, es decir, ya no dicen ellos William Branham es Jesucristo. Ellos dicen todo lo que dijo William Branham en las cintas es un así dice el Señor. Esa sutileza de enseñanza que lleva a la idolatría será descubierta y será expuesta como mentira. Y realmente Joseph Branham no es un octavo mensajero, aunque el movimiento lo esté proponiendo de esa manera, ¿verdad? Que él viene después de William Branham para guiar a la novia. José Branham no está guiando a nadie al bautismo del Espíritu Santo. Él está guiando a la gente a presionar, darle play, apuntarle a la foto del profeta, como dice el hermano, a él oír. A eso está guiando, pero no está guiando a nadie al bautismo del Espíritu Santo. Hermano Emmanuel Carrasco, estamos abordando la realidad de octavos mensajeros, nuevos mensajes, movimientos locales que están saliendo, promocionando octavos mensajeros. Realmente esto lo tenemos que decir claro, hermano Emmanuel, es obra de Satanás, que sabe que dividiendo una casa contra sí misma, esta no prevalece. Entramos en un tiempo de que queremos tratar este punto, hermano Emmanuel, y tenemos que decir la verdad. Así que no sé qué podría agregar usted más a lo dicho, hermano Emmanuel. Adelante. Los octavos mensajeros, como mencioné y usted también ha mencionado, son personas que no hablan acorde a las escrituras, no tienen fundamento bíblico, tienen un gran amor propio. O sea, quizás ellos se vean al espejo y digan cuán guapo soy, todos me tienen que rendir adoración y todos me tienen que escuchar. Ese es un síndrome narcisista. Ellos anhelan tener toda la atención, quieren ser el centro de la atención. Recuerdo bastante a un ministerio en Perú que está en Tumbes, en Milagro, tienen muchas sucursales. Se hacen denominar la Reina del Sur, cuyo pastor se llama Amancio Cruz.
Y bueno, en ese ministerio usted no va a haber evangelistas, no va a haber apóstoles, no va a haber maestros, porque este pastor prácticamente él quiere poseer los 5 ministerios. Ese es un sistema nicolaita y es un sistema de este estilo, de octava mensajeros. Porque el octavo mensajero a él no le dan ganas de sentarse y oír a otro ministro que hable por medio del Espíritu Santo. El octavo mensajero, él quiere ser oído. Él quiere que las atenciones estén puestas en él. Entonces, esta clase de ministerios que se creen muy geocéntricos, o sea, como que todo el cielo gira en torno a este ministerio. Ellos dicen, el rapto será bajo este ministerio, aquí, en Perú. O sea, no lo creo. También hay otro hermano que tiene buenas predicaciones. No tengo nada en contra de él, a pesar de que he escuchado a algunas... en una ocasión mancharon su nombre, le empezaron, no sé si a inventar cosas. Yo soy bien del estilo de que hayan pruebas. Y no habiendo pruebas, yo no creo, y para mí es chisme. Pero de lo que sí he sido testigo es que sus seguidores señalan de que este ministerio, por así decirlo, es el ministerio que lleva al arrebatamiento. Por ejemplo, el profeta dijo esta cita en el mensaje ¿Por qué la gente es tan fluctuante? De 1956. El profeta dice: yo estaba parado cerca del Polo Norte, allí hace unos cuantos años, y allí veía esas luces del norte extendiéndose, y los destellos amarillos y verdes en la oscura medianoche. Se ponía tan luminoso como lo está en este cuarto para caminar. Yo pensé, muy allá en Centroamérica, en cualquier sitio, ese compás apuntará directamente a ese polo magnético. Lo guiará a usted al norte cada vez. Pero estas personas, como apuntan al ministerio de este predicador, dice, Leo Pates cita que ellos mismos ponen, ellos dicen, y allá en Centroamérica, en cualquier sitio, entre paréntesis, Lejemaní ponen. Ese compás apuntará directamente a ese polo magnético, lo guiará a usted al norte cada vez. Entonces ellos le dan, por así decirlo, un nombre al sitio que le apuntaría a usted o a mí al norte. Y estas personas dicen, no, que esta es la voz final. O este es el ministerio este es el único ministerio que guía al rapto, o esta es la única persona, o este es el único ministro, o y cuando empiezan de esa forma, inmediatamente tienen que entender que ese es un error. Porque, o sea, hermanos, la novia que está en China, en India, en Rusia, en Francia, en Noruega, en Inglaterra, ni siquiera saben de la existencia de este hermano. ¿Y usted cree que la novia solamente será de habla hispana? Para nada. Para nada. Se juntará de todos puntos de la tierra. O sea, el Espíritu Santo está hablando a través de sus hijos en todos los puntos de esta tierra. No es solamente un ministerio. Es un cuerpo. Es un cuerpo. Solamente que hay algunos hermanos y hermanas que se tornaron idólatras nada más. Porque el ser humano es así. El ser humano tiene esa tendencia, siempre está acostumbrado a tener un ídolo dentro y a seguir a alguien de carne y hueso que puedan tocar, que puedan palmar, que puedan ver. A eso le encanta al ser humano. Pero quisiera enfatizar algo. El 8, octavo mensajero, etcétera, etcétera. El 8 no es algo antibíblico. Si el 7 es perfección, el 8 tipifica eternidad. Si usted da vuelta el número 8, ¿qué forma? Forma el símbolo de el infinito. O sea, eso es eternidad. Es el infinito. Fíjese, el 8
yo puedo tener un anillo aquí, un anillo, pero si usted junta este anillo con otro anillo, ¿qué forma? Forma un infinito, forma también un 8. ¿Qué quiere decir eso? El 8 es la unión de los dos anillos. Los dos anillos, ¿qué es? Un anillo, el esposo, el otro anillo, la esposa. Hay algo aquí. Hay algo aquí que por algo los octavos mensajeros se quisieron tomar. O sea, fíjese en esto, el profeta dice que el diablo siempre toma una verdad y la pervierte. ¿De qué verdad se tomaron los octavos mensajeros? Es que efectivamente, espiritualmente hablando, tenemos que dejar la Odisea y dirigirnos a otro Efesios. Y es ahí donde muchos se pierden. Muchos se pierden. Nuestro candelero consta de 7 brazos. Son 7. Pero que nosotros nos dirigamos a otro Efesios no quiere decir que ahora mágicamente nace un octavo brazo. No. No. Sino que al nosotros estar en el último, en el séptimo, por así decirlo, nosotros tenemos que volver al primero, espiritualmente hablando, a Efesios. ¿Por qué enfatizo espiritualmente hablando? Porque si dijera naturalmente hablando, o sea, nosotros no podemos retroceder en el tiempo. Nosotros no podemos retroceder en el tiempo y dirigirnos a la época de Efesios. No podemos. Si dijéramos naturalmente hablando, entonces necesitaríamos un mensajero natural. Porque la primera edad, Efesios, era una edad natural y espiritual. ¿Por qué natural? Porque era la edad en donde todo el mundo estaba viviendo. Y espiritual, ¿por qué? Porque habían gentes con el Espíritu Santo viviendo la palabra. Eso se ha dado en todas las edades. Personas llenas del Espíritu Santo han vivido la palabra. Pero fíjese de que en este último tiempo ocurre algo que no ha sucedido en otras edades. ¿Por qué? Porque de la Odisea nosotros teníamos que salir de la Odisea, no podíamos quedarnos ahí. Naturalmente la Odisea aún no ha terminado, porque la Odisea natural termina cuando sucede el rapto, cuando viene la catástrofe en Los Ángeles, California, cuando viene todo ese desastre mundial, comienza la tribulación. Ahí termina la Odisea natural. Pero espiritualmente nosotros ya no podemos estar en la Odisea. Nosotros, fíjese la postura espiritual de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, leo en el nombre de Jesucristo, dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, y ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, eran livianos, eran tibios, eran manufacturados. Esa es la característica de la Odisea. Un pie a veces está en la iglesia, el otro pie en el mundo. A veces religiosos llorando en las reuniones, pero al día siguiente en una fiestecita mundana, o hablando malas cosas con amistades, etcétera, etcétera. O sea, es un yugo desigual. Es un árbol del bien y el mal, o sea, es un híbrido. Es un híbrido. Esa es la Odisea, es una edad híbrida. Pero fíjese en el versículo 17. El versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, estas personas dicen: lo siento, no necesito del Espíritu Santo porque tengo a mi octavo mensajero. Lo siento, no necesito del Espíritu Santo que me hable a través de ministros porque mi octavo mensajero, José Braham, dice solo play. Y ellos se sienten que están ricos, que están millonarios. Ellos dicen: yo soy rico y no tengo ninguna necesidad. Pero dice ahora el Señor Jesucristo, dice: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, si nosotros permanecemos en la Odisea, no estamos arrepentidos. Aquí la Biblia dice, arrepiéntete. Y la persona cuando se arrepiente, tiene que salir de y dirigirse a otra cosa, a otra esfera. Entonces, ¿qué ocurre? El profeta predicó otro Efesios, dirigirse a otro Efesios. Esa es otra edad, lo cual sería el octavo, por así decirlo, espiritualmente, una octava edad, pero de manera espiritual, mis hermanos, no natural. Porque si es una octava edad natural, pues necesitamos un mensajero terrenal natural. Pero por cuanto es una octava edad espiritual, nosotros tenemos un mensajero espiritual. Y el profeta dice que el mensajero es el Espíritu Santo. El profeta menciona de que el mensajero del tiempo del fin es el Espíritu Santo. Y nosotros, como somos espirituales y no naturales, nuestro mensajero, quien nos está guiando ahora, es el gran Josué. Porque el profeta dice que Efesios es paralelo a Josué. Van en paralelo. El libro de Josué del Antiguo Testamento es Efesios en el Nuevo Testamento. Y eso se equipara justamente también a la edad de la iglesia. Efesios es una pelea espiritual, la más grande batalla jamás peleada, es una pelea espiritual. Efesios era una pelea espiritual. Y en el libro de Josué, ¿con quién pelearon? Contra gigantes. Y Caleb le dijo, Josué, dame mi monte. Oye, pero ese monte está lleno de gigantes. Dame ese monte. Yo quiero pelear contra gigantes. ¿Qué gigantes? Gigantes intelectuales, octavos mensajeros, personas que dicen ser ricas, pero son pobres, desventuradas, desnudas, están ciegos. Entonces el profeta habló términos como la edad de la novia, la edad del águila, la edad dorada, la hora cero. Habló muchos términos de que eran referentes a este mover espiritual, que es de la Odisea irse a otro Efesios. Y eso es lo que muchos no entienden, porque hay algunos que dicen, no, esto es una octava edad, es otra generación, por lo tanto necesitamos otro profeta. Ellos lo están viendo con ojos naturales, no con los espirituales, porque esto es un mover sobrenatural, un mover espiritual, porque si fuera otra edad, pues ya no estaríamos en el Edén de Satanás. Pero todos nosotros aún nos encontramos en el Edén de Satanás. Pero en medio del Edén de Satanás, en medio de esta gran oscuridad, pues hay una llama de fuego. Una llama de fuego que es una luz en medio de la oscuridad. Es el Espíritu Santo llenando los corazones del verdadero creyente en este otro Efesios. Y por eso es que la gente se confunde con el tema de otro Efesios, una edad espiritual, la edad de la novia, porque piensan que justamente es otra edad y piensan es otro mensajero, un mensajero natural, pero se equivocan, ahí está el error. El mensajero es el Espíritu Santo. Y fíjese, ¿cuál es la gran diferencia entre un mensajero natural y el mensajero espiritual, que es el Espíritu Santo? Que la persona del Espíritu Santo tiene todas las características de los atributos incomunicables del Dios Todopoderoso, porque el Espíritu Santo es Dios. Y si el Espíritu Santo es Dios, pues el Espíritu Santo es omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable.
El hermano William Branham, si estaba teniendo una reunión en Chicago, no podía estar en Jeffersonville. Si el profeta estaba dando la vuelta al mundo y estaba en África, ¡ah, qué tremendo! El profeta William Branham no podía estar en Estados Unidos. No podía estar en Nueva York, en Chicago, en Jeffersonville, en California, en ninguno solo lado, en Phoenix. No podía estar. Pero el Espíritu Santo, el mensajero del tiempo final, puede estar en todo lugar, en todos lados, respondiendo a nuestras peticiones y dándonos la fortaleza para vencer a Lucifer. Entonces, eso, mis hermanos, nosotros somos el David de este tiempo. Y cuando Samuel ungió a los 7 hijos de Isaí, pues fíjese, David era el séptimo hijo de David, perdón, hijo de Isaí. David era el séptimo hijo de Isaí. No. David era el octavo. Después de que Samuel ungió 7 edades, Samuel no quedó conforme. No, oye, Isaí, ¿queda algún hijo tuyo? Y la respuesta de Isaí fue, bueno, pero queda el pequeño, queda el chiquitito, queda el menos importante. Pero aquí vino David. Y David, ¿qué ocurrió? No era el octavo, sino que David vino a ser el primero ahora. Le quitó el lugar a Eliab. Ahora David, por así decirlo, ocupó el lugar del primogénito, porque Eliab, el cual era el fornido, naturalmente era el mayor candidato a ser el rey. Pero David, el más pequeño, el más humilde, el menospreciado, David ocupó el lugar del primer hermano. O sea, el postrero llegó a ser el primero. ¿Se da cuenta que la escritura dice los primeros serán postreros y los postreros serán primeros? Bueno, esa es una gran revelación, es una profecía que nos involucra a nosotros mismos. Porque nosotros que estábamos en la Odisea, que éramos postreros, ahora tenemos que llegar a ser los primeros. Y los primeros es Efesios, lo cual es, volver al principio, el profeta dice, el octavo día, el domingo, el primer día de la semana, no quiere decir que sea el día 8, sino que es volver al primer día de la semana. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Lo que pasa es que los hermanos del mensaje aún no captan lo que verdaderamente era el ministerio del profeta. El ministerio del profeta era tornar los corazones de los hijos a los padres apostólicos, los padres, la misma revelación de Pedro, Juan, Felipe, etcétera, etcétera, Pablo. Nosotros de la Odisea nos retornamos a la fe apostólica. Pero muchos se confundieron. El diablo tomó este conocimiento y lo tornó, en vez de algo que sea espiritual, lo tornó algo natural. Entonces ellos dijeron, no, si esta es otra revelación, es otra luz, es otra edad, bueno, necesitamos otro profeta, bueno, necesitamos a otro hombre de carne que nos lidere. Y ahí, como pensaron de forma natural, pues cayeron en desgracia, porque solamente aquellos que son espirituales están bajo esta unción sobrenatural del Espíritu Santo, con el tercer jalón, con la fe de rapto activa y bueno, con señales, maravillas y prodigios que siguen al creyente. Así que mi hermano Herbert, Dios le bendiga grandemente. Para mí este es un tema muy profundo con respecto al tema que usted mencionó. Es un tema muy importante porque podemos tener diferencias entre hermanos, pero si surge un odio, una raíz de amargura, eso es lo negativo. Yo puedo tener diferencias con muchos hermanos, pero nunca que se forje una raíz de amargura en nosotros, porque la raíz de amargura no es estar acorde en lo espiritual. Y aquella persona que esté gobernando el Espíritu Santo siempre sea es los objetos no son escriturales. Fíjese, Jeremías vio la profecía de 70 años. Vino Ananías, lo golpea y dijo, no solamente 2 años estaremos en cautiverio. Ese es una tipología de un octavo. Bofetea la enseñanza de un profeta
y él da su propia profecía, su propia enseñanza, lo cual resulta ser falso. Pero ¿cómo actúa un hombre del ministerio quíntuple? Fíjese, tenemos tres personajes: Jeremías, Ananías. Jeremías es el profeta mayor de la edad, un tipo del séptimo ángel, William Branham. Ananías es un tipo de un falso octavo mensajero, un falso ungido. Pongamos a todos en el mismo saco, un falso ungido. Un falso ungido siempre se irá en contra de la Biblia, en contra del mensaje. Pero fíjate qué ocurrió, ya en cautiverio, o sea, en el propio Edén de Satanás, inmerso en Babilonia, pues había un gran profeta. Y eso es lo que el mundo del mensaje no cree. El mundo del mensaje no cree que la esposa de Jesucristo es profética. No cree eso. La novia de Jesucristo tiene que ser profética porque tiene que tener percepción profética para captar la profecía, para entender lo que dice un profeta. Porque si uno no es profeta, no tiene la unción del águila, porque la unción del águila es profeta, la unción del águila es profética. Y si la unción del águila está en la novia, tiene la unción profética para captar todo lo que dice el profeta y todo lo que dice la profecía de la escritura. Entonces, si alguien no tiene la unción del águila, el Espíritu Santo revelándole las cosas, cae justamente en falsas doctrinas, cae en una falsa enseñanza, cae en una falsa doctrina, cae en una falsa revelación. ¿Por qué? Porque no tiene percepción profética. Pero ahí, inmerso en Babilonia, había un Daniel el cual leyó los escritos de Jeremías. O sea, Daniel tenía el mensaje en su mano. Daniel el profeta tenía los mensajes del profeta mayor Jeremías en su mano, tal cual como nosotros tenemos los mensajes, entre comillas, de nuestro Jeremías en nuestra mano. Porque el profeta dijo que estas cintas caen en las manos de los predestinados. Caen en las manos de los predestinados, ¿para qué? Para tener revelación, no solamente con esa falsa enseñanza de solo play. Tener revelación significa hablar con una palabra del propio Señor Jesucristo en este tiempo actual. Y fíjese que Daniel el profeta, si él hubiese, por así decirlo, repetido solamente lo que dijo Jeremías, él hubiese dicho, bueno, quedan 70 años, porque son 70 años. Pero Daniel habló con entendimiento. Daniel vio la profecía de Jeremías y Daniel sacó la cuenta de los años que había estado Israel en cautiverio, y Daniel concluyó y dijo, quedan 2 años solamente de cautiverio. Fíjense, Daniel no habló calcadamente lo que dijo Jeremías, pero Daniel sí que habló con la misma luz que habló Jeremías. Era la misma luz, era el mismo mensaje, no eran las mismas palabras calcadas. Yo, para hacer un sermón, yo no leo un mensaje así de William Branham, así textual. No, puedo dar mensaje y que el Espíritu Santo dé bajo su inspiración lo que el pueblo necesita. Daniel habló bajo inspiración y dijo que quedan 2 años. Fíjese otro ejemplo. Mire, ahí ya tuvimos 3 ejemplos. El séptimo ángel era Jeremías. Ananías, un octavo mensajero que se decía ser profeta y hablaba en contra de la profecía. Pero luego apareció otro profeta, un profeta mayor que es parte del ministerio quíntuple. O sea, el Espíritu Santo evidentemente es el Dios de los profetas. No podríamos catalogar al Espíritu Santo ni siquiera como un profeta mayor, porque Él es el Dios de los profetas. O sea, está por encima de los profetas mayores el Espíritu Santo. Es tremendo. Y es el Espíritu Santo el cual nos permite ser un Daniel actual, ver la profecía, ver los 7 truenos entregados por el profeta y hablar con claridad en este último tiempo. Otro ejemplo, tenemos a Elías Tisbita, el cual le declaró juicio a Acab, o sea, Acab, tú morirás. Pero apareció después un octavo mensajero, Ezequías, que dijo, no, Acab, tú no vas a morir, sino que con estos cuernos los acornearás.
wow, qué tremendo avivamiento, yo creo que danzaron en el espíritu, hicieron grandes cosas, dijeron, un nuevo profeta se ha levantado. Pero qué curioso, este nuevo profeta, Sedequías, hablaba en contra de lo que dijo Elías. Ningún profeta verdadero hablaría algo en contra, hablaría algo contrario a lo que dijo un profeta anterior. Nunca sucedería en la historia eso, a no ser que sea un falso profeta. Entonces Sedequías habló en contra de lo que dijo Elías Tisbita. Pero Acab no quedó conforme con esta profecía, quería seguir indagando y apareció un Miqueas. Un Miqueas. ¿Y qué ocurrió? Este profeta menor le hicieron hablar y dijo, Acab le dijo, yo debería ir a la guerra. Y el profeta dijo, bueno, anda nomás y te irá bien, sí, estoy seguro, te irá bien. Y después acá dijo, oye, ya pues, háblame como corresponde, yo estoy discerniendo que tú me estás hablando irónicamente, dime qué sucede. Entonces el profeta dijo, bueno, te voy a hablar palabra de Jehová. Y dijo el profeta, yo vi una gran asamblea que se vio en el cielo. Y Dios dijo, ¿quién de ustedes saldrá para que las palabras de mi profeta Elías se cumplan? Entonces, ¿qué ocurrió? Se levantó un espíritu divino y dijo, yo seré espíritu de mentira en los profetas de Acab. Y Dios dijo, ve y hazlo. Y entonces el profeta del ministerio quíntuple actual le dijo acá, y eso es lo que ha sucedido. Todos estos te han mentido y tú vas a morir. ¿Qué estaba haciendo ahí Micaías? ¿Qué estaba haciendo ahí? El profeta, que es ese profeta tipo del ministerio quíntuple actual, habla acorde al Elías. Habla acorde a Elías. ¿Quién habló en contra? Sedequías, un falso octavo mensajero que tenía un espíritu narcisista, que él se gozó mucho cuando dijo su falsa palabra y todos lo celebraron, amén, amén, aleluya. Y él, ¿ustedes no creen que se le infló el pecho? Que su corazón empezó a palpitar más rápido y se sintió fuerte emocionalmente. Eso causa un avivamiento cuando ese hombre no tiene el Espíritu Santo. Los amenes son para él, no para Jesucristo. Pero todo verdadero ministerio siempre le dará la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Entonces Micaías, él habló lo mismo que Elías Tisbita, pero de otra forma. Era otra visión, esa visión no la dio Elías. Elías dijo, así dice el Señor, acá tú vas a morir. Pero ahora Micaías reflejó otra visión, pero que iba acorde a la profecía de Elías. Y ese es el ministerio quíntuple. No es una nueva luz, no es una nueva palabra, no es otro libro del Mormón. No. Es la misma revelación del Espíritu Santo hablando por los predestinados. Entonces, mi estimado hermano, así es. Los octavos mensajeros se tomaron de una parte de la escritura y la tergiversaron. Y qué tremendo que esa palabra tergiversada les haya beneficiado a ellos. Porque ellos son los que reciben grandes diezmos, ellos son los que reciben esa falsa adoración. Pero un verdadero ministerio nunca permitirá que se dé esa vana adoración hacia ellos. Aquel hermano del Ejemaní sería ideal que le dijera a su congregación, los hermanos que tiene desplegados por muchos lados, y ese es el riesgo de no ser un pastor, por así decirlo, local, que tengo aquí de resguardo a mis ovejas. No, ese es el problema de pastores internacionales, porque no vigilan a sus propios, la conducta que tienen, qué están haciendo, porque muchas de esas ovejas es como que tienen esa libertad y caen en muchos errores. Entonces, aquel hermanito
Que este quizás no diga ser un octavo mensajero, al menos yo nunca he visto un video que diga, no, si yo soy un octavo o yo soy el líder del fin o algo por el estilo. Pero lamentablemente su audiencia lo está haciendo, lo está levantando a un nivel que no corresponde. Es momento de tomar orden. En una ocasión yo oré por una persona y fue un milagro instantáneo. Y ni siquiera estaba cerca, de otro país. Y esta persona me dijo, hermano Germán, soy sano en este instante, he sido sanado. Y gracias a usted que estoy libre, gracias a usted. Y yo inmediatamente dije, por favor, ¿usted quiere que la enfermedad le vuelva? Porque yo no tuve nada que ver en este asunto. Es Jesucristo, es el Señor Jesucristo quien le ha sanado. O sea, inmediatamente hay que cortar de raíz eso. Aunque suene duro en un comienzo, inmediatamente hay que sacar de raíz cualquier ápice de idolatría. Hubo una ocasión que un pastor del sur de Chile dijo, yo tengo hermanos y hermanas que dicen, pastor, yo solamente quiero que usted ore por mí. Nadie más quiero que ore por mí, solamente usted. Y este pastor lo estaba contando como algo bueno. Este pastor lo estaba contando como estaba contento de decir eso. Bueno, esa es idolatría. Esa es idolatría. Este pastor debe haberle dicho muy mal, porque cualquier hermano o hermana con el Espíritu Santo, si ora por usted, Jesucristo irá a la oración. Él debe haber dicho, en mí no está el poder, o en mí, y yo no soy un absoluto. En mí únicamente no hallarán sanidades. El que da la sanidad es Jesucristo. Entonces, si nos damos cuenta, la gente es muy susceptible a caer en idolatría. Por esa razón se forjaron los octavos mensajeros. Por esa razón, porque hay un espíritu narcisista en ellos y la gente también anhela prácticamente que alguien por así decirlo, como que los amarre, los tenga prisioneros. Ellos tienen el síndrome de Estocolmo, que se enamoran de su captor, se enamoran de aquel que los raptó. Ellos tienen ese síndrome, esa falencia cerebral, esa falencia. Espiritualmente tienen el síndrome de Estocolmo. Se enamoran de su captor. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, cualquier persona que escuche estas palabras, que escuche este estudio, pues si está subyugado a un gobierno nicolaita, si está subyugado a alguien que dice ser Jesucristo aquí en la tierra, que eso sería algo falso, pues que se aparte de esas cosas, que se vaya de ahí. Así que mi hermano, me imagino que hemos hablado claro. Sí, definitivamente. Los octavos mensajeros es Lucifer mismo hablando. Ahora no quiero decir, por ejemplo, que el hermano José Barajan es un Lucifer, pero hay muchas personas que le están haciendo un anticristo. Y no es una mentira lo que estoy diciendo, porque muchas personas están diciendo de que él es un octavo mensajero, de que él es el nuevo líder del fin, y eso es antiescritural. ¿Por qué puedo decir esto con plena libertad? Porque el profeta dijo, no quiero que ustedes me digan que soy el Señor Jesucristo, porque eso me haría a mí un anticristo. ¿Se dan cuenta? Y muchos tienen la imagen del profeta y se inclinan a la imagen del profeta. Esa acción es una acción anticristo. No que el hermano William Branham sea anticristo, pero esa acción es anticristo. Así que bueno, mi hermano Herbert, creo que hemos profundizado en el tema. Definitivamente que sí, hermano Emmanuel. Y hemos hablado claro. Definitivamente, quedó muy claro, tan claro que solo me queda colocar la cerecita al pastel. Y es que para acabar con la proposición
de octavos mensajeros, el antídoto es el estudio completo de las 7 edades de la iglesia, el estudio de Apocalipsis 2 y 3, allí, y considerar la dispensación gentil, el tiempo en que Dios está tratando con los gentiles con el objeto de hacerlos salvos. Ver todo ese lapso. Llevamos 2024 años de desarrollo desde la primera edad de Efeso hasta esta última edad de la Odisea. Así que, hermanitos, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, solo hay un mensajero para cada edad. Revise la Biblia, revise el libro de las 7 edades. No hay ningún espacio para alguien más o especular el aparecimiento de alguien más. Por lo que el antídoto a esta falsa doctrina, a este ismo, el ismo de los octavos mensajeros, es la verdad. Y hemos hablado la verdad. Usted escuchó al evangelista tocar varios tópicos importantes a considerar, muchos ejemplos que él nos dio para que pudiéramos entender. Y esto que viene al final es la parte del antídoto contra los octavos mensajeros. Hermanitos, un gusto haberlos tenido acá con nosotros. Hermano Emmanuel, sus palabras de despedida. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a cada uno y espero que estas palabras sean de bendición para el cuerpo místico de Jesucristo, para aquellas personas de que están en la enseñanza correcta, que tienen el equilibrio del mensaje. Bueno, que esto sea un refuerzo y si no conocían cierta cita o algo por el estilo, bueno, espero que haya sido de edificación todo lo que se habló. Un gran shalom y nos vemos pronto. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, usted puede dirigirlo a cualquiera de nosotros. En Facebook nos encuentra en las redes sociales. Estamos ahí, pues si quiere, necesita oración, necesita ayuda, contáctenos. Esta fue una más de Hablemos Claro. Hasta la próxima.